días y bienvenidos a ¿Qué pasa en casa?, el programa del Centro de Familia Santa María y Televida, obras de la Congregación Mariana. Cristina, buenos días y bienvenida a ¿Qué pasa en casa?, nuevamente. Gracias, Juan Pablo, y hoy con un tema que habíamos anunciado ya la semana pasada y que tiene que ver con lo que sucede con los hijos después de haber enfrentado el divorcio de sus padres. Entonces vamos a abordar un poco qué pasa con los hijos psicológicamente, pero también familiarmente cuando se enfrenta a un divorcio. Los invitamos también a que nos acompañe en el chat www.televida.org, señal en vivo, y ahí estaremos con ustedes en el chat para que participen con nosotros. Entonces quédese con nosotros en ¿Qué pasa en casa? Bienvenidos una vez más, estamos en ¿Qué pasa en casa? Y como hace unos segunditos se los anunciábamos, hoy vamos a hablar sobre lo que sucede con los hijos después de haber vivido el divorcio o la separación de sus padres. Para ahondar sobre este tema tenemos una invitada muy especial, se trata de la psicóloga Juliet Villegas. Juliet es miembro también del equipo de profesionales del Centro de Familia y hoy está acá para compartir con nosotros sobre este tema. ¿Cómo has estado, Juliet? Muy bien, gracias Cristina por esta oportunidad. Pienso que el tema de los hijos con respecto al divorcio es algo inverosímil, porque es una demanda no solamente para nosotros en el Centro de Familia como profesionales, sino en nuestra sociedad contemporánea. Importante aclarar que el divorcio se da dentro de las parejas, dentro de este miembro de pareja, ¿cierto? Pero igualmente se ven involucrados los hijos como tal. Me gustaría como de pronto tocar algunas consecuencias negativas y por qué no también las negativas, porque de todo el divorcio no tiene todo una consecuencia o el panorama como tal no es todo negativo como lo podemos ver, ¿cierto? Sí, Juliet, hemos satanizado también la idea del divorcio como si fuese una decisión egoísta que destruye toda una institución familiar. Y si bien es cierto, la familia es la institución que ofrece las mejores condiciones para favorecer el crecimiento y el desarrollo de los seres humanos, también es cierto que hay momentos en que las relaciones entre adultos, entre la pareja específicamente, no le proveen ese bienestar y no le generan esa armonía a la familia en general, y entonces hay que tomar decisiones tan dolorosas como estas, ¿no es cierto? Sí, realmente yo pienso que como se dé el divorcio, también podemos mirar la respuesta que pueden llegar a tener estos hijos, ¿cierto? Porque muchas veces dentro de una relación de pareja, realmente porque el amor se haya acabado, por cualquier consecuencia, infidelidad, economía, monotonía, bueno, toda esta serie de cosas que se puedan desatar dentro de esta relación. Antes de esto hago como un paréntesis, lo dije una vez, el matrimonio es un libro abierto donde los hijos tienen la oportunidad de ser receptivos, visualizadores de todo esto. Entonces captan, yo puedo escoger esto de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos dos figuras representativas y ya uno dentro de este núcleo familiar o el niño por lo tal o el adolescente tiene una idea o una fantasía de lo que es el núcleo familiar. Cuando hablamos del divorcio o cuando esas parejas ya hacen como una respuesta o ya le han dicho a sus hijos que ya hay una separación, es el mayor factor detonante para estos hijos, ¿cierto? Porque los padres como tal son la mayor autoridad para estos hijos. Y desde aquí tenemos que ver algo súper importante, y es que nos quedamos como, ¿qué será lo que pasa después de esta separación? ¿Cierto? Como la incertidumbre, todo lo que se genera. También que para muchas familias es importante que se dé el divorcio total, ¿cierto? Porque todo lo que esto genera, las consecuencias que esto tiene, psicológicas, fisiológicas, sociales, bueno, ya hablaremos un poquito sobre este tema. Juan Pablo, como lo manifestaba hace unos segundos Juliet, obviamente la relación de pareja es, digamos que transmite muchísima información y permite una interacción permanente con los hijos, pero es que además se constituye en la primera experiencia de vida en pareja que tienen los seres humanos, o el niño por lo menos. Cuando un niño se ve a la separación de sus padres, no solamente es el dolor por la separación de sus padres, sino que además hay una cantidad de asuntos en su propio proyecto de vida a futuro que pudieran verse tocados. Claro, pero también varía de acuerdo
como a las edades o a los momentos en que está atravesando cada niño. Digamos, puede ser un poco más doloroso para un niño entre los 6 y los 12 años que para un niño entre los 3 y los 6. Puede ser más fácil entenderlo y comprenderlo para un niño más pequeño. Como es mucho más complejo para un adolescente, y posiblemente ahí sí el proyecto de vida del adolescente puede verse más tocado frente a este fracaso en la relación parental. Sí, de hecho la semana pasada cuando hablábamos también sobre el divorcio, pero centrado en la relación de pareja, consideramos un montón de situaciones que deben ser trabajadas al interior de la pareja que inevitablemente generarán unas consecuencias no positivas, obviamente dolorosas para quienes están alrededor, pero que se gestan al interior de la pareja. Miremos como el proceso en que se da toda la separación, todo el divorcio y en qué momento empiezan a entrar los hijos. Uno esperaría que la decisión nace en la relación de pareja, por circunstancias que tienen que ver con la relación de pareja, ¿no es cierto? Uno también esperaría que en ese momento de la decisión, pues las parejas pudieran abordar diferentes opciones que les permitieran tratar de resolver el conflicto de una manera distinta al divorcio. Pero cuando el divorcio ya es inevitable, entonces aparece una decisión que es dolorosa para los miembros de la pareja y dentro del dolor que les genera la separación es el dolor de qué va a pasar con los hijos. ¿Cómo decirle a unos hijos, cómo anunciarles que papá y mamá han decidido separarse? Importante tocar ese tema. Me voy a ir un poquito como a la experiencia que he tenido como profesional y lo dije anteriormente, es una de las demandas más grandes que tenemos. ¿Por qué? Porque es el papá que llega o la mamá que llega a consulta donde realmente se ha dado la separación, pero nunca han separado como esa parte, digamos, emocional y nunca esas personas no se permiten de alguna forma como separar ese dolor, como toda esa parte emocional, que ya hay una separación, aceptar esto con maduración y que tenemos unos hijos ahí donde realmente le estamos transmitiendo, ¿cierto? Transmitiendo todo el malestar que tenemos. Importante algo que tocaste y era cómo le podemos argumentar o decir a estos hijos que hay una separación. Yo pienso que hay que hablar con la realidad y no es omitir información, porque esto es una realidad, es algo que está pasando. Es no crearle falsas expectativas a este hijo, ¿cierto? Porque nos vamos y seguimos como que se va, pero se va por un tiempo, vuelve y esto, y crea en este niño una confusión. Hablábamos, Artica, y tú lo decías, Artica, que veníamos, que si hay más integrantes dentro de esta familia, hablar con la realidad, pero con todo el grupo en primera instancia, y por qué no hablar individualmente con cada uno, porque hay unas necesidades diferentes al que tiene 3, 6 o 9 años, y realmente es poderle resolver esa duda que tiene este niño con respecto a lo que acaban de tener dentro de una sala de la casa, ¿cierto? Sí, Juan Pablo, Juliet toca una cosa fundamental y es no crear expectativas. Se espera entonces que a los niños, a los hijos se les informe la decisión cuando ya está tomada, porque antes cuando es un pensamiento, cuando es una idea, es un asunto que solo se resuelve y se tramita en pareja. ¿Qué le pasa a un niño cuando le damos esta información con expectativas idealizadas, a futuro, cuando él realmente no tiene claro qué esperar? Sí hay que tener claro que el mundo infantil, o dentro del mundo infantil, la pareja conyugal es su primer referente de socialización. Es el primer referente que tiene ahí frente a la vida, ¿cierto? Entonces, una de las fantasías que los niños tienen, y son todos los niños, es que los padres se van a separar. Cuando la fantasía se hace realidad, la ilusión del niño siempre va a ser que los padres se junten. Cuando no ponemos eso claro, cuando lo dejamos ahí como una posible expectativa, vamos a mirar, esperemos a ver qué pasa, es posible, el niño lo que va a hacer es va a generar unas estrategias inadecuadas frente a eso. Entonces el niño se va a poner como responsable de que esa pareja vuelva a estar junta. Se siente culpable. Entonces él va a generar como una especie de planes para que los papás se vuelvan a juntar, para que los papás estén. Y cada nueva intervención, por ejemplo, los papás quedaron como muy buenos amigos, como suele suceder en la contemporaneidad, y salieron a cine los tres juntos, papá, mamá e hijo. Eso para el hijo es perjudicial, cuando no se ha tenido claro
el elemento de la separación. ¿Por qué? Porque él va a suponer que ahí hay una posibilidad de juntarse nuevamente. Exacto. Juan Pablo, ahí yo pienso que es importante aclarar, porque nosotros los terapeutas siempre le decimos a las parejas, miren, se divorcian ustedes, pues no son los hijos los que se están divorciando, se divorcia la pareja, pero seguirán siendo papá y mamá toda la vida. Y les sugerimos inclusive este tipo de cosas, compartan, salgan con el niño. Pero tan importante esto que vos decís, Juan Pablo, salir con el niño cuando el niño tenga claro que eso no representa una reconciliación, que están compartiendo un papá y una mamá y un hijo, pero que ahí ya no hay pareja. Y eso es una cosa que tiene que quedar muy clara, inclusive para los padres, porque lo decíamos la semana pasada, en el divorcio hay un miembro de la pareja que siempre termina perdiendo, en ese sentido, en el sentido afectivo. Entonces esa persona también va a asumir esa salida como una posible reconciliación. Acuérdense que es que hay varios factores implementados ahí. Entonces, hasta que no esté concretizado el asunto, hasta que no se haya cerrado el círculo, no podrán haber ese tipo de reencuentros. ¿Para qué? Para que el niño pueda asumir de la mejor manera posible esa ruptura emocional. Además, porque el niño percibe lo que es genuino y también percibe cuando es una fachada. Julia, entonces nos decías, hay que ser muy claro con los niños, no se les pueden crear expectativas, hay que decirle las cosas como son, pero también hay que entender, como lo planteabas, que hay unas necesidades individuales, que hay cosas que se dicen, otras que no. Hay un asunto ahí, y es que independiente de la forma en que les digamos, a los niños siempre les va a doler. Totalmente, ¿cierto? Porque de alguna forma es desestructurar esa dinámica familiar. Ya hay una representación, ya hay un vínculo, es como cuando a ti te dan algo y te lo quitan sin explicación ninguna. Y le hago como el empalme a Juan Pablo con respecto a lo que estaba diciendo ahorita, importante sobre la edad, porque no es lo mismo darle la información a un niño de 3 años que no tiene la madurez ni el conocimiento, incluso ni siquiera el de 6 años, porque todavía está como en el estado de shock. ¿Qué será eso para mí? ¿Qué es la separación como tal? Yo pienso que la etapa fundamental del niño o del adolescente tiene algo importante dentro de esto, ¿cierto? Porque hablábamos ahorita de las características o de las conductas que van a tener estos niños. Todos los niños no van a tener las mismas conductas desadaptativas o positivas de lo que es realmente la separación. No podemos hablar, o por ejemplo, es hablar como un niño de 3 años. No voy a generalizar, porque no en todos se presenta la misma conducta. El niño de 3 años puede llegar a tener incluso una regresión del desarrollo, como el control de esfínteres, ¿cierto? En palabras paisas, el niño que todavía se puede orinar en la cama, como en el copres. Entre los 6 y 9 años se puede generar incluso la culpa, o el niño que se comporta bien y ve que su padre o su madre no está dentro de este núcleo familiar, entonces se comienza como a crear, por ejemplo, me puedo comportar bien para que mi papá o mi mamá vuelva a la casa, ¿cierto? O por el contrario, sí. Cuando yo me manejo mal es cuando mi mamá le pone la queja a mi papá y mi papá viene lo que llamamos, a ver qué es lo que estoy haciendo. Lo que llamamos como el llamado de atención. Sí, la ganancia secundaria frente a la manipulación. Julia y Juan Pablo, vamos a ver un voz pop que hicieron en la calle, donde las personas nos cuentan qué pasa, qué sienten los niños, se les hace la pregunta sobre cómo hay que actuar frente a los niños, frente al divorcio. Miremos entonces qué fue lo que nos dijo. Yo pienso que los hijos sufren muchísimo. De todas maneras, la ausencia de uno del otro es un desequilibrio muy horrible en la familia. Son los que más se afectan con esas decisiones. ¿Por qué? Porque la esencia de los hijos está en la educación de la familia, en el ejemplo. Y los hijos sienten seguridad cuando sus padres están juntos. En estos casos sí, trae consecuencias grandes para ellos. Pues que no es lo mismo estar en grupo familiar, papá, mamá, hijos, a que queden dispersos y saber para qué lado se van, papá o para el lado de la mamá. Es un trauma psicológico bastante grande para los hijos. Sí, yo igualmente los tengo que sí, sufren mucho los hijos. ¿Por qué? Porque hablamos de familia, hablamos de papá, mamá, hijos. Y si es una familia que viene constituida como tal,
el hecho de que de un momento a otro ya no es uno ni el otro, para los hijos. Pues es importante cuando los padres tienen esa situación tratar de manejar ese conflicto interno entre ellos sin tener que exponer a los hijos. Lo ideal sería que los padres siguieran en esa relación de amigos y de esa manera pudieran seguir sintiendo que tienen papá y mamá a pesar de que están separados. Sí, afecta demasiado. Lo que pasa es que estamos en una situación muy difícil y todo influye, la falta de empleo, la falta de educación y la falta de cultura. Todo eso influye para... A mí me pasó ese caso y me ha tocado que la obligación de 3 hijos toda una vida y les afectó enormemente y psicológicamente. Todavía no he podido salir del problema. Ese es el ejemplo que yo doy, o sea, yo no considero que ningún padre, ninguna madre, por más problemas que tenga, se separen, porque el sufrimiento va a ser para los hijos y para esa madre que queda con la obligación. Claro, el sufrimiento es para esa madre, para ese padre, para esos hijos. Siempre va a haber un sufrimiento, decíamos la semana pasada, hay una pérdida, pero también hay formas de exponerse a diversos sufrimientos que exigen tomar decisiones a veces como esta. Juan Pablo, hay decisiones frente al divorcio muy encontradas, muchas veces es una decisión desde una posición egoísta de la pareja, por la dificultad o la carencia de recursos de enfrentar ciertas dificultades que tienen que ver con la pareja, pero muchas veces es que la misma separación representa el bienestar de unos niños, cuando hay agresión, cuando hay maltrato, cuando hay episodios que realmente vulneran la seguridad de los niños. Sí, y quiero rescatar algo ahí, porque todos decían, esto trae graves consecuencias psicológicas a los niños. No siempre. Digamos, nosotros no somos causa-efecto necesariamente. Uno no sabe cuando un episodio sucede hacia dónde o qué ruta va a tomar el desarrollo del niño. Uno ve niños que salen de ciertas circunstancias de manera muy adaptativa. Quizás están más traumatizados los papás que los niños, y uno lo ha visto en consulta. Que le llevan a uno niños de 6, 7 años, entonces están atravesando el proceso de divorcio, y quienes en realidad tienen que quedarse en consulta son los papás, porque el muchacho no tiene nada. Entonces, digámoslo, no siempre es traumático. Y cuando vienen, lo que decía Yulida ahorita, regresiones, quien tiene que asumir la responsabilidad de ese síntoma es el niño. El niño tiene que hacerse responsable de ese síntoma. O sea, es el niño quien tiene que ir a tramitar ese síntoma porque hay algo que por la palabra no está pudiendo pasar y lo tiene que poner en el cuerpo. Entonces él tendrá que hacerse responsable de eso porque es una respuesta del niño, no de los papás. Es que finalmente esta es una decisión de adultos, pero que también funciona de acuerdo al manejo de los adultos. La forma en que la pareja haya asumido la separación y el divorcio da cuenta de qué tanta influencia negativa o dolorosa puede haber entre los niños. Cuando ponemos los niños, los triangulizamos, los ponemos en la mitad del conflicto, cuando los exponemos a un conflicto de lealtad entre ellos mismos, porque es que por un lado es el papá y por el otro es la mamá y nosotros los ponemos a ver de qué lado están, cuando los utilizamos para ganar también la victimización o el repudio o la rabia con el otro. El asunto es que si el adulto no es capaz de manejar esto hábilmente, pues obviamente habrá una consecuencia mucho más catastrófica para el menor. Bueno, hago como el empalme de eso porque inclusive hoy tuve como una experiencia donde tengo un motivo de consulta, el niño es el niño agresivo, destruye las cosas dentro de su núcleo familiar, ¿cierto? Cuando hablamos con la mamá nos cuenta que es separada, pero realmente la que debe de asistir de alguna forma a consulta, y lo decía muy bien Juan Pablo, es el papá y la mamá, porque no se ha hecho un duelo, no se ha hecho como esa descarga emocional. Entonces ella me decía, es que yo a este hombre lo odio. Entonces yo le decía, bueno, entonces usted... Y te lo dice en presencia del niño. Sí, exacto, yo lo odio. Entonces yo le digo, bueno, ¿realmente has hecho como el proceso? Es que no soy yo la que tengo que estar aquí. Yo, no, tranquila, hay que mirar a ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que tú le estás representando al niño? Realmente nosotros, o sea, los padres deben comenzar a promover cultura, negociación, comunicación. Si ya hay una decisión, si son ellos mismos los que toman la decisión, sea cual sea, como lo decía anteriormente, economía, infidelidad, las características o los motivos que hayan sido,
debemos apartar como toda esa parte de pareja, aunque nos esté afectando, pero depende de nosotros o depende de estos padres qué es lo que le vamos a mostrar a estos hijos y qué es la respuesta que van a recibir. No le podemos pedir en palabras paisas a un palo de mango que no hay papaya. ¿Por qué? Porque si este niño está viendo una mamá agresiva por teléfono, discutiendo con su padre, ¿cómo este niño no se va a tener como un estado de ambivalencia, cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que mi papá es así? ¿Será? Bueno, como toda esta serie de cosas. Entonces me parece importante la posición que tenga este padre frente al hijo. Y no solamente la mamá, es que se involucra toda la familia, entonces la abuela descalifica al padre, los tíos, las tías, empieza el niño a escuchar una cantidad de discursos de la madre y del padre, y empieza, ahí es donde aparece el conflicto de lealtad. Entonces yo finalmente quién vengo siendo y a quién debo como aprobar y a quién debo querer. Yo les quiero dar las líneas telefónicas a nuestros televidentes para que después de los mensajes institucionales se puedan comunicar con nosotros y conversemos sobre este tema que es sumamente interesante. Las personas que están en la ciudad de Medellín se pueden comunicar con nosotros a través del 448-4142. Y las personas que están fuera de Medellín lo pueden hacer a través de la línea 018.000 51 82 82. Nos vamos a ir entonces a mensajes institucionales y ya regresamos para seguir hablando en qué pasa en casa con los hijos del divorcio. Estamos en ¿Qué pasa en casa? Y hoy estamos hablando sobre lo que sucede con los hijos cuando atraviesan la separación o el divorcio de sus padres. Y en este momento ya tenemos un televidente en la línea a quien le damos la bienvenida. Mónica, ¿cómo has estado? ¿Mónica? Bueno, parece que Mónica ya no está. Entonces, Alberto, ¿cómo te ha ido? Muy bien. ¿Cómo te ha ido a ti? Muy bien, Alberto, qué bueno escucharte. Quería preguntarles, ¿ustedes son egresados de qué universidad? Juan Pablo es egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Universidad Cooperativa de Colombia. Juliet es egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia y yo soy también de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ajá, ¿y qué credenciales tienen ustedes? ¿Ustedes tienen pregrado, tienen estudios de posgrado? Porque en ocasiones escucho que a ustedes se refieren como doctores o como psicólogos. Y yo creo que sería muy importante dejarle conocer a la comunidad cuáles son las credenciales de ustedes. Porque, con mucho gusto. En ocasiones uno escucha pues, personas que tienen como una formación muy básica en psicología y que en otros países no tendrían ni siquiera pues credenciales profesionales. Con mucho gusto, Alberto, yo te cuento, Juan Pablo es psicólogo egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en psicología clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana y con formación en psicoanálisis. Juliet, como te decía, es psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia. Yo soy trabajadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo 2 especializaciones en terapia de familia y en este momento estoy adelantando estudios de maestría también en terapia de familia. Alberto, muchas gracias por tu participación. ¿Tú tienes alguna pregunta relacionada con el tema? Bueno, muchas gracias. Hablando entonces, Juliet, de todo lo que acontece con el divorcio, hay otro asunto también muy importante en lo que tiene que ver con la adaptación del niño frente a la idea de que su papá y su mamá se separaron. Y es que ante la separación, pues este par de personas que hacían parte de la pareja quedan con la opción de hacer una vida nueva a nivel de pareja. Hoy hay mucha confusión y mucha angustia de en qué momento a mi hijo yo lo involucro con mi nueva pareja. ¿Cómo? ¿Hasta qué punto es eso sano? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo facilitar esa relación con esas otras personas que empiezan a llegar a la vida de sus padres? Bueno, el hecho de que uno se separe no quiere decir que no podamos volver a vincularnos con otra persona, ¿cierto? Pero también hay que darle como ese proceso de duelo al niño y que comience a tener una asimilación o una acomodación a esta situación nueva que hay, porque puede haber un choque, o por lo contrario, puede que esta figura paterna o materna que se haya ido, cuando se vaya, de pronto no le haya suplido todas estas necesidades a este niño,
llegue a esta relación de pareja le pueda satisfacer esta necesidad a este niño o a este adolescente, ¿cierto? Todo no lo podemos ver como negativo, porque dependiendo cómo se vayan dando las cosas, o la madurez, o el conocimiento que tengamos, o todo lo que podamos darle al niño. Es que yo siempre he dicho, nosotros somos la representación, o los padres son la representación más grande para esta persona. Entonces, de lo que nosotros podamos dar, o lo que los padres puedan dar, estos niños comienzan a tener una asimilación a toda o a todo lo nuevo que podamos darles, ¿cierto? Con toda la diversificación, Juan Pablo, en las tipologías familiares, pues en Colombia tenemos más de 50 tipologías familiares. Hoy se impone la familia simultánea, donde aparece ya la figura padrastral. ¿Qué es lo que pasa con estos niños cuando de manera muy prematura, o sea, no han terminado el duelo de la separación de sus papás, pero ya tienen que pasar el fin de semana con la novia del papá o con el novio de la mamá? Para la fantasía es muy complicado, y recordemos que aquí todo está jugándose en el lugar de la fantasía. Para la fantasía es muy complicado porque es como si le estuvieran imponiendo un nuevo padre o una nueva madre, pero además viene un sentimiento de infidelidad frente al otro padre o a la otra madre. O sea, si es, por ejemplo, el padre quien lo está sacando con su nueva novia, él está creyendo que ahí hay una nueva madre, que además él le está siendo infiel a su madre que está en la casa. Entonces, viene a manejarse culpas, sentimientos de frustración, pero además vienen ahí sí a manifestarse en otros lugares síntomas distintos. Ahí podemos ver con muchísima más fuerza emergencias de depresiones infantiles, bajones del rendimiento académico mucho más tremendas, para utilizar una palabra, que lo que se podría esperar de un muchacho que está pasando por el periodo de divorcio solamente. Regresiones a etapas anteriores, pérdida del apetito, pérdida del sueño, pero simplemente por ese lugar que se está jugando en la fantasía. Por eso tiene que ser una cosa que esté súper bien elaborada y súper bien tramitada, tanto para el niño como para la familia, porque recordemos que si bien el lugar de esposo se perdió, el de padre permanece ahí. Entonces también es cómo puede fluir la comunicación padre-madre, porque puede haber una madre que comience a decirle a ese niño, claro, ahí vas con tu papá que va con mi reemplazo. Exacto. Y entonces comienza a sentir con la otra. Entonces comienza ese niño a meterse otro asunto distinto. Que no tiene que ver con él y que él no tiene que cargar. Exacto. Diana, ¿cómo has estado? Hola. ¿Cómo te ha ido, Diana? Muy buenos días, muy bien, gracias. Bienvenida, ¿qué pasa en casa? Cuéntanos. Diana. Muchas gracias. Mira, sí, lo que pasa es que hoy el programa me cae como anillo al dedo, porque precisamente en este momento estoy viviendo ese proceso de separación. Sí. Hoy tengo una situación a bienestar familiar para precisamente cuadrar algunas situaciones con el papá de mis hijas. Entonces, hay algo que sí quisiera escuchar de parte de ustedes como consejo, porque las niñas últimamente han tenido unos comportamientos. Tengo dos niñas, una de 4 años, la otra de 2. Sí. Y, por ejemplo, la mayorcita, ella genera, pues ella sí se me retroció un poco, empezó a perder control de esfínteres, orinaba en la cama, mientras que la menor, la de 2 añitos, últimamente en las noches siente. Sí. Entonces, sí quisiera como escuchar de parte de ustedes, ¿qué debo hacer? ¿Cómo manejar esa situación con las niñas? El ver ya la separación con los papás. Muy bien, Diana. Aquí hay varias cosas, tú ahorita hablabas de la regresión, pero también muchas veces cuando las consecuencias de la separación se camuflan también con asuntos que son propios de la edad del niño y del desarrollo del niño. Y yo muy bien lo decía ahorita, no es lo mismo darle la información a un niño de 6, 9 años o dársela a un niño de 3, y mira que ella dice, tengo una de 3, si no estoy muy bien, y una de 2, 4 y 2 años. 4 y 2 años. Ahí no hay una maduración todavía, no hay una asimilación, ni siquiera conoce qué es la parte de la separación. Entonces hay que comenzar a revisar muchas cosas internamente, a ver qué es lo que moviliza y qué es lo que no le permite a este niño comenzar a fluir de la forma normalmente. Claro, y para tranquilidad de Diana, sería importante, Juan Pablo, también como que le contemos que a nivel de esfínteres
a los 4 años todavía no hay un proceso de maduración completo. Y lo que sucede con la niña de los 2 años también puede ser un asunto de estrés por separación o algo, pero que también es propio de esa edad. Porque es importante separar, sí, esto se puede agudizar por el divorcio, pero también hay asuntos que tienen que estarle pasando a esa edad. Claro, y el control de esfínteres y hay que recordar que el control de esfínteres además es un medio de manipulación social que tienen los niños. Los niños comienzan a manipular socialmente a partir del control de esfínteres. ¿Por qué? Porque los padres presentan una gran atención en eso. Cuando tengas ganas de ir al baño me dices. Entonces, ¿qué dice el niño? Claro, yo aquí me puedo robar toda la atención. Que puede verse incrementado por el estrés vivenciado a partir de eso. Digamos que el gran logro o el logro total del control de esfínteres debe estar más o menos entre los 4 años y 4 años y medio, donde ya no deberían presentarse los accidentes de evacuación vesical o de evacuación anal. O sea, ya ahí debería haber un control total del niño sobre los esfínteres, tanto el esfínter para orinar como el esfínter para defecar. Pero se ve agudizado por el divorcio. Y yo quiero hacerle como una claridad a los televidentes padres, ellos no deberían sentirse culpables por la emergencia de esos síntomas. O sea, esos son síntomas que son transitorios y que en caso de verse agudizados tienen que ser tratados por un psicólogo o por un especialista en esto. ¿Por qué? Porque es un modo en que el niño está manifestándose frente a eso que irrumpe y que corta su realidad familiar. Juan Pablo y Juliet, es que tiene que aparecer. Una de las cosas que vemos mucho en el juego, en la terapia, es que le pasamos cuenta de cobro al otro por el síntoma del niño. El niño tiene que evidenciar algún síntoma, es que él está viviendo su propio duelo. El niño tiene que manifestar algo, pero no significa que eso que está pasando con el niño es culpa directa de lo que está haciendo el otro. Ese asunto hay que aprender a separarlo, porque ahí es cuando triangulizamos el niño y los ponemos como peón también dentro de esta batalla. Y es perfecto cuando cogemos a esos niños, si bien cuando hay un hermanito varón mayor o cuando hay un hijo único varón, muchas veces lo que hace es que se absorbe y se le pone a ese que reemplace el lugar del padre. Y que eso puede llevar consecuencias muchísimo más difíciles en la estructuración de la personalidad. Por ejemplo, ponen a un niño, luego de la separación, ponen al niño a dormir con la madre. No, y viene la frase de, tú ya eres el hombre de la casa, tienes que cuidar a la mamá. No, él sigue siendo el niño. Y no tiene que cuidar a la mamá, es el hijo, es la mamá quien debe cuidar. Y no solamente tienes que cuidar a la mamá, también tienes que cuidar a tus hermanitos. Exacto. Entonces es ponerle un peso adicional a todo esto que ya está viviendo y que está fantaseando ahí. Bueno, Astrid, dame un segundito, Juliet. Astrid, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, Astrid. Astrid. Muy bien, gracias a Dios. Astrid, ¿tú tienes el televisor prendido? Si tienes el televisor prendido, te voy a pedir que le bajes el volumen para que nosotros te podamos escuchar mejor. Astrid. Ajá. Sí, ya. Bueno, Astrid. Mira, es que yo hace un mes estoy separada. Sí. Y mi niño esta semana se fue por donde el papá. ¿No? Y él no quiere estar conmigo. Porque, no sé, él dice que yo le pego mucho, que él no quiere sino estar con el papá. Pero el papá tiene otro hogar. Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Pues que como qué debería yo hacer ahí en ese proceso que tiene el niño apenas tiene 3 años. Exacto, y estamos hablando de un mes de separación. Sí, señora. Bueno, Juan Pablo, Juliet, ¿qué hay que hacer? Bueno, me disculpará, pero realmente no le alcancé a escuchar la pregunta a la televidente. Yo puedo contestar un poquitico. Digamos que esos casos son frecuentes cuando no hay un nivel de comunicación óptimo entre los padres y aparece un padre como el tío y el otro como el benefactor. Entonces aparece, por ejemplo, la mamá poniendo límites cercados frente al comportamiento del niño, pero el padre que está por fuera, que solamente lo ve por momentos temporales, aparece primero tumbando la autoridad de la madre, pero al mismo tiempo dando compensación por el tiempo que no ha pasado con el niño. Entonces, alcahuete, diríamos que es la palabra. Entonces, ¿cuál sería la recomendación acá? La recomendación sería que ella pudiera generar un puente de comunicación, porque ahí no importa si ya tiene otro hogar o no. Eso, el niño tendrá que resolvérsela con eso.
digamos, es que no consideremos a los niños faltos de herramientas para enfrentarse a las situaciones. No, ellos tienen forma de enfrentarse a eso y lo simbolizan de muchas maneras distintas. Pero lo que no tiene herramientas es para encontrar dos lugares distintos, con autoridades distintas, formas de manejarse distintas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que ella pueda tener un puente de comunicación, un puente de contacto con ese padre, porque es el padre del hijo común de los dos. Y serán papá y mamá para siempre. Para siempre, que pueda generar un puente de comunicación y que la misma norma que está en esta casa esté en esta casa. Y que se maneje de la misma manera. Y que además, frente a este padre, que no haga conductas de compensación, de sobrecompensación por el tiempo que no ha pasado. Es que, digamos que es el gran problema del divorcio. Es que tú vas a tener dos casas y a tu papá lo vas a ver cada 15 días. Y entonces, como solamente lo ve cada 15 días, en la casa le dicen a las 8 de la noche tiene que acostarse, pero cuando está en la casa del papá, mi hijo, acuéstese a la hora que quiera. No, además porque el papá necesita reconciliarse con su propia conciencia. Y hay otro asunto aquí, Juliet, muchas veces es no solo la diferencia de la norma cuando está en el otro lado, sino que cuando el niño regresa es el interrogatorio. ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo se comporta tu papá con la otra? ¿Y la otra qué te dijo? ¿Qué te hizo? Eso es una tormenta de preguntas supremamente angustiosas y encartadoras para el niño, que el niño no tiene por qué dar cuenta de eso. El niño tiene, porque entonces es como si fuera un espía en el otro lado que viene aquí a dar información y eso no le va a permitir a ninguna de las dos partes elaborar el duelo. Además porque pienso aquí, por lo que acaba de suceder dentro de la conversación, es que los roles no están muy bien establecidos. Exacto. O sea, no es darle cantidad, es una frasecita muy específica que le digo a los usuarios, es no es darle mucho tiempo al hijo, es darle calidad de tiempo, ¿cierto? Si yo me veo con este niño cada 15 días, es preocuparme por ese desarrollo de este niño, no solamente mental, sino también físico, porque es ponerlo, y tú lo decías ahorita, como el peón del juego. Aquí se están manejando unas cosas diferentes a lo que yo tengo en mi casa, entonces él no sabe a quién corresponderle, si a mi papá o a mi mamá, quién tiene la autoridad, mi papá o mi mamá, entonces colocarlo como en una ambivalencia, ¿cierto? Gloria, bienvenida. Gloria. Bueno, parece que Gloria no está. No. Alfredo. Buenas. ¿Cómo has estado, Alfredo? Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Bien, bienvenido a ¿Qué pasa en casa? Cuéntanos. Me encanta el tema que ustedes están tratando hoy. El programa me parece muy bueno, porque bueno. uno aprende muchas cosas. Si tienes alguna pregunta específica, algún comentario que nos quisieras hacer, Alfredo. Sí, en realidad sí. Cuéntanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una niña, por ejemplo, ya una niña ya grande, en la edad de 20 años? ¿Cuántos años, Alfredo? 20. Por ejemplo, casi como 20 años. Ah, bueno, ya una mujer de 20 años. Sí. De 20 años. Sí. Por ejemplo, supongamos, y ya no vive con los padres, ya la niña que se le pueden, por ejemplo, decir muchas cosas. Ya, por ejemplo, ya sabe muchas cosas, ¿sí? Sí. Y bueno, pues ya los niños, y ella ya no sabe, pues ya sabe muchas cosas. Allá hay que decirle las otras cosas que ella no sabe, o ya. Muy bien, Alfredo. Pues igual adulto, pequeño o adolescente, hay dolor por la separación de esos padres, pero es necesario que los hijos siempre conozcan la intimidad absoluta de lo que sucede en una pareja que derivó en una separación. No, yo lo dije incluso al principio del programa, es ubicarlo en la realidad. Ya estamos hablando de una persona que tiene una madurez, es ubicarlo en la realidad, omitir información sin ningún juicio de valor, porque no podemos hablar sobre el tema, nos estamos separando, pero es colocar en intimidad o hablarle a la persona que tenemos al frente de lo que en realidad nos está sucediendo, porque eso también entraría a jugar muchas cosas dentro de esta persona, ¿cierto? Nos vamos a ir unos segundos a mensajes institucionales y ya regresamos a ¿Qué pasa en casa? Para continuar con este tema. Yo no escucho. Estamos en ¿Qué pasa en casa? Y hoy estamos hablando sobre
qué pasa con los hijos después de enfrentar el divorcio y la separación de sus padres. Juliet, una recomendación final para que nuestros televidentes tengan como algunos elementos que les puedan viabilizar y facilitar el enfrentar esta crisis y esta situación. Bueno, una recomendación para los padres es que cuando ya se tome la decisión de separación, primero hacer como el proceso de ellos antes de comenzar a darle la información como a los hijos. Por lo que yo decía anteriormente, la representación y lo que tú demuestras a la separación es lo que esta persona va a tener como, o a rescatar de lo que es la separación como tal, porque yo ya tengo un ideal de una familia, de una dinámica familiar, de todo eso, y darle la información así de esta forma, sin que la persona haya, ni siquiera la pareja haya procesado la información, ahí hay un malestar, ¿cierto? Muy bien. Juan Pablo, ya nos tienes acostumbrados a las conclusiones del final del programa. Ahorita estábamos hablando que podemos dividir el divorcio en 3 etapas vivenciales para los hijos. Entonces, voy a hablar como los efectos emocionales para los hijos de acuerdo a esas 3 etapas y terminar como con una recomendación. Entonces, de 3 a 5 años, los niños se creen culpables por no haber hecho la tarea o no haber comido. Su pensamiento mágico les lleva a tomar responsabilidades tremendamente imaginarias. Temen quedarse solos y abandonados. Hay que recordar que en estas edades los padres constituyen el universo entero de los niños y que la relación en la pareja es el medio en que ellos están cuidados y mantenidos. La edad más difícil es de los 6 años, se dan cuenta de que tienen un problema que duele y no saben cómo reaccionar ante ese dolor y creen que los padres pueden volver a juntarse y presionan o realizan actos que no llevan más que a un sentimiento de fracaso o a problemas adicionales en la pareja. Y por último, en los adolescentes, entonces hay miedo, soledad, depresión y culpabilidad y dudan de su habilidad para casarse o mantener su relación. Lo que hablamos ahora de la dificultad para establecer un nuevo proyecto de vida, un nuevo proyecto de vida frente al matrimonio, frente a la construcción de una pareja. Y por último, entonces, recuerde que no debe transmitir a su hijo la experiencia negativa que puede haber vivido con respecto a las relaciones amorosas. Explíquele que no todas tienen por qué ser así y fomente una actitud abierta ante el tema y no la predisposición al fracaso en todas las relaciones que pueda llegar a tener. Y a nuestros televidentes. Bueno, ya para despedirnos, yo les quiero recordar a nuestros televidentes que el Centro de Familia cuenta con un equipo de profesionales altamente calificado, tanto en habilidades académicas como personales, para acompañarlos en algún momento que dentro de su vida, dentro de su cotidianidad, lo requiera. Quien necesite, quien quiera conocer un poco más los servicios del Centro de Familia Santa María, se puede comunicar al 604-5000. Y nos veremos la próxima semana en un nuevo programa de ¿Qué pasa en casa? Una feliz tarde, un feliz resto de día, que estén muy bien, qué rico que nos acompañaron.